Capítulo 24. En los días de Jehoiakim, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a atacarlo, y Jehoiakim llegó a ser su siervo durante 3 años. Pero luego se rebeló contra él. Entonces Jehová empezó a mandar bandas de saqueadores caldeos, sirios, moabitas y ammonitas contra Jehoiakim. Las enviaba para destruir Judá, de acuerdo con las palabras que Jehová había dicho mediante sus siervos los profetas. Está claro que esto le pasó a Judá por orden de Jehová, quien quería quitarlos de su vista por los pecados que cometió Manasés y también por la sangre inocente que él derramó. Y es que llenó Jerusalén de sangre inocente y Jehová no estaba dispuesto a perdonar. En cuanto al resto de la historia de Jehoiakim, todo lo que hizo está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá. Entonces Jehoiakim descansó con sus antepasados, y su hijo Joaquín se convirtió en el nuevo rey. El rey de Egipto nunca más se atrevió a salir de su país, porque el rey de Babilonia se lo había quitado todo, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando se convirtió en rey, y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Neustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho su padre. Por aquel tiempo, los siervos del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron a atacar Jerusalén y cercaron la ciudad. Mientras sus siervos la cercaban, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a la ciudad. El rey Joaquín de Judá salió y se entregó al rey de Babilonia junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios de la corte. Y el rey de Babilonia se lo llevó cautivo en el 8º año de su reinado. Entonces sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey. Además, hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de Israel, había hecho para el templo de Jehová. Todo esto pasó tal como Jehová lo había predicho. Se llevó al destierro a toda Jerusalén, a todos los príncipes, a todos los guerreros poderosos y a todos los artesanos y herreros. Se llevó a 10,000 personas al destierro. No dejó allí a nadie, solo a la gente más pobre del país. Así se llevó a Joaquín al destierro en Babilonia. También se llevó a la madre y las esposas del rey, los funcionarios de la corte y los hombres importantes del país. Se los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia. El rey de Babilonia también se llevó al destierro en Babilonia a todos los guerreros, 7,000, así como a 1,000 artesanos y herreros. Todos ellos eran hombres poderosos y adiestrados para la guerra. El rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matanías, el tío de Joaquín, y le cambió el nombre al de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando se convirtió en rey, y reinó 11 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libná. Él hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová, tal como lo había hecho Jehoiakim. Estas cosas pasaron en Jerusalén y Judá, porque Jehová estaba furioso, y acabó quitándolos de su vista. Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Capítulo 25. En el 9º año del reinado de Sedequías, el día 10 del 10º mes, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino con todo su ejército contra Jerusalén. Acampó para luchar contra ella y construyó un muro de asedio a su alrededor, y la ciudad estuvo cercada hasta el año 11 del rey Sedequías. Para el día 9 del 4º mes, el hambre en la ciudad era terrible, y no había comida para la gente del país. Se abrió brecha en la muralla de la ciudad, y todos los soldados huyeron de noche por la puerta que había entre las 2 murallas junto al jardín del rey, mientras los caldeos rodeaban la ciudad. Y el rey se fue por el camino del Arabá. Pero el ejército caldeo persiguió al rey y lo alcanzó en las llanuras desérticas de Jericó. Todos sus soldados fueron dispersados. Entonces capturaron al rey, lo subieron a Riblá, lo llevaron ante el rey de Babilonia y lo sentenciaron.
Mataron a los hijos de Sedequías ante sus propios ojos. Luego Nabucodonosor los cegó, lo sujetó con grilletes de cobre, y se lo llevó a Babilonia. El día 7 del quinto mes, en el año 19 del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, el jefe de la guardia, el siervo del rey de Babilonia. Quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y también las casas de todos los hombres importantes. Todo el ejército caldeo que estaba con el jefe de la guardia derribó las murallas que rodeaban Jerusalén. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, se llevó al destierro al resto de la gente que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al bando del rey de Babilonia y el resto de la población. Pero el jefe de la guardia dejó allí a algunas de las personas más pobres del país para que cuidaran las viñas e hicieran trabajos forzados. Y los caldeos hicieron pedazos las columnas de cobre de la casa de Jehová, así como los carritos y el mar de cobre que había en la casa de Jehová, y se llevaron el cobre a Babilonia. También se llevaron los baldes, las palas, los apagadores, las copas y todos los utensilios de cobre usados para servir en el templo. El jefe de la guardia se llevó los braserillos y los tazones que eran de oro y plata genuinos. En cuanto a las 2 columnas, el mar y los carritos que Salomón había hecho para la casa de Jehová, el cobre de todos estos objetos era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 18 codos de alto, y su capitel era de cobre y medía 3 codos de alto. La malla y las granadas que rodeaban el capitel eran todas de cobre. La segunda columna con su malla era igual a la otra. El jefe de la guardia también se llevó al sacerdote principal Seraya, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a los 3 porteros. Y se llevó de la ciudad a un funcionario de la corte que era el comandante de los soldados, a 5 consejeros personales del rey que estaban en la ciudad, así como al secretario del jefe del ejército, quien reclutaba a la gente del país, y a 60 hombres de la gente común del país que todavía estaban en la ciudad. Nebuzaradán, el jefe de la guardia, los llevó ante el rey de Babilonia en Riblá. El rey de Babilonia los mató en Riblá, en la tierra de Hamat. Así fue como desterraron a Judá de su tierra. El rey Nabucodonosor de Babilonia puso a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, al mando de la gente que había dejado en la tierra de Judá. Cuando todos los jefes del ejército y sus hombres oyeron que el rey de Babilonia había puesto al mando a Gedalías, enseguida fueron a ver a Gedalías en Mizpá. Eran Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraya, hijo de Tanumet el Netofatita, y Jaazanías, hijo del Maacatita, y con ellos iban sus hombres. Gedalías les hizo un juramento a ellos y a sus hombres. Les dijo: No tengan miedo de ser siervos de los caldeos. Vivan aquí en el país sirviendo al rey de Babilonia, y les irá bien. En el 7º mes, Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisamá, que era de linaje real, llegó con 10 hombres. Atacaron a Gedalías y lo mataron, y los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpá también murieron. Después de aquello, toda la gente se fue a Egipto, pequeños y grandes, incluidos los jefes del ejército, porque tenían miedo de los caldeos. Y en el año 37 del destierro del rey Joaquín de Judá, el día 27 del 12º mes, resultó que el rey Evil-Merodac de Babilonia, en el año que llegó a ser rey, puso en libertad al rey Joaquín de Judá sacándolo de la prisión. Era amable con él, y puso su trono por encima de los tronos de los demás reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín se quitó su ropa de prisionero, y durante el resto de su vida estuvo comiendo a la mesa del rey. De manera regular, recibió alimento del rey, día tras día, durante el resto de su vida.